Muy bien, seguimos entonces con este tiempo mirando allí el capítulo 5 de Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y mirando las bienaventuranzas en este tiempo. Vamos a ver en el capítulo 5 de Evangelio de Mateo el verso 7 en este momento. Que dice así la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Volvemos a recordar que esto es lo que Jesús nos enseña, sus grandes enseñanzas para nuestra vida, y por supuesto son grandes desafíos. Ese verso 2 que dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y allí inicia esta serie de enseñanzas o de bienaventuranzas. El desafío entonces en esta ocasión es ser misericordiosos, poder darnos cuenta de la necesidad que tenemos, porque si así hacemos alcanzaremos misericordia, ¿sí? Y cuánta necesidad tenemos nosotros de esa. Creo que lo primero que debe planteársenos en al leer este texto es cuál es mi necesidad, mi posición, ¿sí? ¿Necesito yo de la misericordia de Dios? ¿Cómo me encuentro delante de Él? Entonces, por supuesto que la respuesta es sí, necesito que Dios tenga misericordia, ¿sí? Ante tantas situaciones que nos toca enfrentar en la vida, situaciones, de todo tipo. Y allí pensar y pedir misericordia. No solamente en los momentos de mayor crisis, sino en todas las circunstancias. Mis padres comentaban, yo fui muy pequeño cuando hubo ese gran terremoto en Chile, en los años 60, que mucha gente, fuese creyente o no creyente, se golpeaba el pecho y decía misericordia, misericordia, para, pasar esto tan terrible que era el terremoto y sus seguidas, otros pequeños y grandes temblores. Pero esa sensación en la crisis que nos hace decir, no puedo solo, esto es demasiado fuerte para mí. Esto es lo que el Señor quiere que reconozcamos primero. Necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana, y no solo en las grandes emergencias, no solo en aquellas cosas que nos descolocan y nos destruyen las casas, sino también en la vida cotidiana. Sabemos que sin esa misericordia de Dios nada podemos hacer, así que estar pensando en eso, en esa situación que nos moviliza para buscar esa misericordia de Dios, y por supuesto para tener una actitud de misericordia hacia los demás. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 13, dice la palabra así: mas el publicano, estando lejos, no quiso ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Esta actitud del publicano, ya la habíamos comentado creo que en estudios anteriores, es la que dice que, el Señor, que Él se va acepto. Dios escucha ese clamor. Y esta es la actitud que nosotros debemos tener para pensar en nuestra relación con Dios, ¿sí? Saber que yo lo que me acerco a Él y le pido es que tenga misericordia. Reconozco que sin ella no soy absolutamente para nada acepto delante del Señor. No puedo, por mis méritos, por mi forma de ser,
estar ante la presencia de Dios. No lo soportaría. Mis pecados son muchos y por lo tanto necesito esa gran misericordia de Dios. La llave para abrir la puerta de la misericordia de Dios hacia nosotros es la misericordia que nosotros le manifestamos a los demás. ¿Sí? La llave para abrir la misericordia de Dios hacia nosotros es la misericordia que nosotros manifestamos a los demás. Esto es en esencia lo que está diciendo el texto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante entonces es primero tener una clara... tener claro nuestra necesidad de misericordia de parte de Dios. Desde allí podemos avanzar para poder recibir esa misericordia. Si yo sé que necesito misericordia de Dios, entonces la voy a tener hacia los demás. Fíjense qué importante, siempre el Señor fija su mirada en cómo nosotros nos relacionamos con el prójimo. En Mateo capítulo 6, verso 15, dice la palabra de Dios: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es importantísimo recordarlo, tenerlo presente en nuestra vida. Por supuesto que no dice el texto que no va a haber personas que nos ofendan, que nos engañen, que nos estafen, que nos hagan daño. No está de ninguna manera diciendo esto no les va a pasar a ustedes. Está diciendo que cuando esto pase, nosotros tenemos que perdonar. Si no perdonamos, tampoco recibiremos perdón. Si no somos misericordiosos, no vamos a recibir la misericordia de Dios. Entonces, es esto lo que tenemos que tener presente. Lo más costoso que podemos hacer nosotros es mantener un espíritu de resentimiento en nuestro corazón contra los demás, contra el otro. ¿Cuántas veces nos sucede? Estoy enojado, y ya pasó mucho tiempo. Quizás la persona que me ofendió ni siquiera se enteró que lo hizo. Y yo sigo allí sujetando eso. Vos sabés lo que me hizo. El año, hace mucho tiempo fulano de tal me dijo, no me pagó una deuda, me quedó debiendo dinero. Lo que sea. Lo más costoso para nuestra vida espiritual es mantener esa actitud de resentimiento. Dios quiere que en nuestra vida haya una actitud de perdón, ¿sí? De misericordia, para recibir de parte de Él misericordia. Darnos cuenta de que nosotros también ofendemos, también hemos pecado, y especialmente contra Dios. ¿Sí? Y le hemos ofendido. Y Él en su gran amor nos perdona, nos da vida eterna, nos hace nacer de nuevo. Y nos está pidiendo a nosotros que, así como recibimos misericordia, la podamos tener también para con los demás. Mateo 18, encontramos allí los versos 23 y en adelante, 18, 23. Los dos deudores, dice el verso 23 del Evangelio de Mateo capítulo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se acuerdan? Dios es un Dios que va a pedir cuentas
a todos los seres humanos. ¿Sí? Y de esto está hablando. Por lo cual, vuelvo a leerlo, por la cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense qué importante, ¿no? Es como Dios mira. Por supuesto, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Cuando clamamos, cuando pedimos, accedemos a Él y Él tiene misericordia de nosotros. Pero espera Dios que seamos misericordiosos para poder ser bendecidos por Él. Esta actitud de este deudor, que habiéndosele perdonado una gran deuda, no quiso perdonar la pequeña deuda de su consiervo. Nos pone a nosotros en la misma situación. ¿Okay? Si Dios nos perdonó tanto, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a aquellos que nos han ofendido? ¿Okay? Esta es la gran pregunta para nosotros. La misericordia exige que nosotros sembremos buena semilla en el campo de nuestros enemigos. ¿Sí? Para que yo pueda cumplir esto que leímos en Mateo 5:7, ¿sí? Para que yo pueda ser bienaventurado, tengo que ser misericordioso, porque así alcanzaré misericordia. Y la misericordia exige entonces que yo siembre buena semilla en el campo de mis enemigos. Fíjense, no solo perdonar, sino sembrar allí en aquel corazón esa buena semilla, ¿sí? Y por supuesto, cuando nosotros sabemos y escuchamos de buena semilla, sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, qué importante que es perdonar, porque perdonando tendremos ocasión de sembrar esa buena semilla en su corazón. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga nuestras relaciones, nos permita ser misericordiosos con nuestros semejantes. De esa manera, seremos bendecidos por Dios y bienaventurados por Él al darnos Él su misericordia y perdonar Él nuestros pecados y nuestras ofensas. Que Dios les bendiga.